¿Alguna vez se han puesto a pensar qué es lo que es un fósil? O quizás cómo es que se llegó a formar. Tal vez algunos de ustedes han incluso pensado dónde puede llegar a terminar un fósil si es que no termina en un museo. O si es que no termina, no sé, siendo estudiado por un grupo de científicos y científicas. Incluso es bastante posible que algunos de ustedes, cuando piensen en fósiles, lo primero que se les venga a la mente sea esto. Fósiles. Ta ta ta. Pup. Fósiles. Ta ta ta. Bueno, entonces les cuento que llegaron al video correcto porque en este video les voy a estar hablando, adivinen sobre qué. Exacto. Sobre fósiles. Cuando estamos hablando de fósiles, quizás algunos de ustedes estén pensando en grandes huesos de dinosaurio, o quizás estén pensando en conchitas de mar que se han convertido en piedra, o quizás algunos de ustedes incluso estén pensando en un mamut congelado en hielo, o en un pequeño insecto atrapado en ámbar. Es por eso que es importante conocer la definición de fósil para poder saber qué es un fósil y qué no es un fósil. Un fósil se define como cualquier resto o evidencia de algún organismo que vivió en el pasado y que de alguna u otra forma ha logrado conservarse hasta nuestros tiempos. Tomando en cuenta esta definición de fósil, nosotros podemos considerar distintos elementos como un fósil, como pueden ser los estromatolitos, los gastrolitos o incluso los coprolitos. En este caso, los gastrolitos corresponderían a rocas que van a estar al interior de sacos presentes dentro de distintos restos de dinosaurios. Y estos gastrolitos en el fondo son piedras que los ayudaban a digerir distintos vegetales. También tenemos los coprolitos, que son heces petrificadas, heces de animales que vivieron hace miles de años. Y finalmente tenemos los estromatolitos, que son estructuras que fueron elaboradas a partir de bacterias. Muchas de estas estructuras tienen miles de años. De hecho, uno de los fósiles más antiguos corresponde a un estromatolito y es una de las pruebas más antiguas que existen de los primeros seres vivos que fueron estas bacterias. No sé si lo notaron, pero todas estas palabras terminaban en lito. Lito quiere decir piedra. En biología, la etimología es una herramienta muy importante al momento de nosotros querer ir aprendiendo distintas palabras o al momento de encontrarnos con una palabra que nosotros no conozcamos su significado. La etimología es el origen de las palabras y para nosotros poder utilizarlo de buena manera necesitamos ir aprendiendo distintas raíces, prefijos y sufijos. Mi recomendación personal es que vayan, cuando se encuentren con estos prefijos y sufijos, o con estas palabras que son compuestas, es decir, que están formados de más de una palabra o más de una raíz, les recomiendo ir anotando esas raíces, ir armando un pequeño glosario, agregando, no sé, por ejemplo, ¿qué significa lito? Lito es piedra. Entonces así cuando se encuentren con otras palabras, como por ejemplo litósfera, ya van a entender que es algo así como una esfera de piedra, una capa de piedra, y así les va a ser mucho más fácil poder entender los conceptos o poder recordarlos también. La información que entregan los fósiles puede ser utilizada con distintos fines. Por ejemplo, puede permitirnos demostrar los cambios geológicos que han ocurrido en el planeta Tierra. También nos puede permitir establecer relaciones de parentesco entre distintos grupos de organismos para permitir demostrar algún tipo de relación evolutiva entre ellos. E incluso, dentro de los fósiles de un mismo grupo de organismos se pueden inferir las formas que son más antiguas y las formas que son más recientes. Esto nos permite determinar los procesos de cambio que han sufrido estas especies a lo largo de la historia. Al igual que la información que nos pueden entregar los fósiles puede ser muy variada, la manera en la cual se pueden llegar a formar es muy distinta. Por ejemplo, tenemos los fósiles que se forman por medio de la grabación, los fósiles que se forman por medio de la permineralización o petrificación, los fósiles que se forman por medio de la impresión y finalmente los fósiles que se forman a través de la inclusión. La fosilización se define como el proceso a través del cual un organismo va a sufrir distintos cambios físicos y químicos que van a originar un fósil. Básicamente el proceso se va a iniciar con la muerte del organismo y va a terminar con su descubrimiento en forma de fósil. Existen distintos tipos de fosilización. La fosilización por grabado o por molde ocurre cuando los restos originales de un organismo se han descompuesto,
pero dejan un molde en el suelo, como podemos apreciar aquí a la izquierda. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces estos moldes comienzan a llenarse de minerales, generando una copia sólida formada de roca del organismo original. Esto se conoce como contramolde. Los fósiles de impronta o de impresión son distintas marcas o huellas que algún organismo pudo haber dejado sobre un terreno blando, el cual posteriormente se fue endureciendo hasta transformarse en roca. Estos distintos vestigios de fósil pueden entregarnos distinta información muy importante sobre el organismo que los dejó. Por ejemplo, nos pueden entregar información respecto a su estructura, a su tamaño, incluso los científicos pueden hacer distintas inferencias respecto a cuál era su peso o cómo era su forma, a partir de las distintas huellas que dejaban estos organismos. Un fósil que se forma por inclusión o por preservación in toto ocurre cuando un organismo queda atrapado dentro de una sustancia, como puede ser algún tipo de resina vegetal o incluso como puede ocurrir al quedarse atrapado en hielo. En este caso, los fósiles nos van a entregar mucha información, principalmente de la estructura y la morfología del organismo, puesto que se va a preservar casi sin ningún tipo de alteración. La permineralización o petrificación ocurre cuando las distintas partes de un organismo van a ser sustituidas, es decir, van a cambiarse por minerales. Esto ocurre porque las moléculas orgánicas que forman el cuerpo de este ser vivo van a ir cambiándose por moléculas inorgánicas, principalmente minerales que van a ser traídos por el agua. Estas moléculas inorgánicas, estos minerales, van a ocupar el lugar que tomaban estas moléculas inorgánicas, originando una copia de piedra. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los coprolitos o lo que también ocurre con los huesos de dinosaurios. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar un fósil formado por petrificación o permineralización. Este fósil fue encontrado en Bahía Inglesa, es decir, en Chile, y corresponde a un Pelargonis chilensis. Este medía entre 5 a 6 metros. Su importancia recae en que este era un tipo de ave, por decirlo de alguna manera, pero en sus huesos fósiles se encontró que tenía dientes formados de estructuras óseas, es decir, dientes formados de hueso. Algo importante también a tomar en cuenta es la edad que puede tener un fósil. Esta puede ser una edad que sea relativa o una edad que sea absoluta. La edad relativa de un fósil se calcula tomando en cuenta el estrato en el cual se encuentra ubicado el fósil. El estrato viene siendo la capa de tierra en el cual se encuentra ubicado este fósil. Supongamos, por ejemplo, que estos estratos fuesen algo así como una torre de panqueques. El primer estrato o la primera capa de panqueques quedaría abajo y después, una vez que nosotros vamos agregando distintas capas, las capas más nuevas o los panqueques más nuevos quedarían en la parte de arriba. De la misma forma que han ubicado los fósiles. Un fósil que es más antiguo tiende a ubicarse más abajo que un fósil que sea más nuevo. ¿Cuándo no ocurre esto? Cuando, por ejemplo, debido al movimiento de las placas tectónicas, una capa que sea más antigua termina sobreponiéndose a una capa que sea más nueva. Entonces, en ese caso, la edad relativa ya no nos es tan útil. Por su parte, la edad absoluta se calcula a través de distintas propiedades físicas que va a tener los elementos que formen este fósil y que van a ir variando o cambiando con el paso del tiempo y el paso de los años. Esta edad absoluta es mucho más precisa y nos permite situar a través de distintas cifras el fósil, o no solamente el fósil, sino que también artefactos arqueológicos a lo largo del tiempo. Finalmente, el último tema del cual les quiero hablar es sobre los recursos fósiles, sobre cómo es su formación a partir de los mismos fósiles. Lo que ocurre es que estos fósiles, al estar bajo la presión de todas las capas de tierra y además el peso de los seres vivos que viven sobre esa tierra, sumándole a esto además la temperatura que hay al ir descendiendo hacia el núcleo terrestre, lo que ocurre es que tanto la presión como la temperatura provocan que los elementos que forman estos fósiles, principalmente los elementos formados por carbono, se transformen en carbón, gas natural y petróleo. Estos combustibles fósiles, que reciben su nombre precisamente porque al encenderse liberan grandes cantidades de energía, nos han permitido avanzar como humanidad
en muchos aspectos como pueden ser los medios de transporte, los procesos industriales, incluso en acciones de la vida diaria como pueden ser encender una cocina a gas o irse en un auto o en una micro, bueno, cuando se acabe la cuarentena, pero transportarse en el día a día. Lamentablemente, todos estos combustibles fósiles también le han hecho un gran daño al medio ambiente, aumentando lo que nosotros conocemos como el calentamiento global, bueno, más que aumentándolo, provocando que ese calentamiento global se acelere a una escala jamás antes vista. Hoy más que nunca nosotros como humanidad y como personas que esperan dejarle el día de mañana un planeta Tierra a las próximas generaciones, tenemos un deber con nuestro planeta y un deber, como dije recién, con las futuras generaciones, de ir buscando nuevas formas de obtener energía, energías limpias, energías renovables, energías que no se nos vayan a agotar y energías que no vayan a significar un perjuicio tan grande como lo hacen estos combustibles fósiles. Y bueno, eso sería todo. En este video hablamos sobre qué eran los fósiles, cómo son los distintos procesos de fosilización, también mencionamos qué es la edad relativa y la edad absoluta, y finalmente comentamos qué es lo que son los combustibles fósiles y cuál ha sido su impacto. No me queda nada más por decirles, cuídense mucho, lávense las manitos, mantengan la distancia social, cómanse todos sus vegetales, pórtense bien y me estarán viendo en otro video, supongo.